Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde nuestro bloque queremos hacer algunas observaciones respecto a lo que estamos votando en esta sesión. Puntualmente, lo primero que quiero plantear tiene que ver con la ratificación de los DNU 9 y 10 que estamos votando precisamente en este bloque. Al respecto, son dos decretos que lo que hacen es habilitar la retención de las licencias de conducir a aquellos conductores que transiten sin el permiso de circulación, y en este sentido nuestro bloque va a acompañar la ratificación de estos DNU, entendiendo fundamentalmente que tiene que ver con profundizar las medidas que nos han traído hasta aquí, que nos permitieron cuidarnos a todos y a todas y que tienen que ver con el aislamiento preventivo y obligatorio. Sí queremos hacer algunas observaciones al respecto. Lo cierto es que son decretos de necesidad y urgencia que para hacer esto incorporan una modificación permanente al Código de Tránsito y Transporte que entendemos que podría estar redactada de una manera muchísimo más clara, que no corresponde que a través de un DNU se modifique de manera permanente un código, y que al respecto entendemos que podríamos luego desde este recinto revisar la versión final de esa redacción, que podrá ser discutido. En este momento vamos a acompañar el DNU, entendiendo que la ratificación es por sí o por no, fundamentalmente porque hace al refuerzo de las medidas de aislamiento, pero queremos hacer esta salvedad porque no queremos que quede sentado en el Código de Tránsito y Transporte una redacción que además no es explícita sobre el fundamento de esta nueva medida. Y sí queremos que conste en las versiones taquigráficas de esta sesión que los considerandos de ese decreto apuntan fundamentalmente y explícitamente a lo que tiene que ver con el permiso de circulación emitido por el Ministerio de Transporte del Interior en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Esto tiene que quedar muy claro porque nosotros no podemos habilitar que a través de un decreto de necesidad y urgencia se incorpore una modificación permanente al Código de Transporte que luego pueda ser usada en otras circunstancias. Esto queremos que quede sentado, pero de nuevo lo vamos a acompañar porque entendemos que es muy importante acompañar desde todo el arco político las medidas que refuerzan el cuidado de los porteños y porteñas y de los argentinos y argentinas. Y quiero decir que desde este recinto y desde nuestro bloque queremos en esta oportunidad también acompañar y respaldar estas medidas que algunos cuestionan en distintas oportunidades, pero que sabemos que si bien no hacen que esta pandemia no duela en nuestro país, porque duele y mucho y cada muerte es una tragedia, sí han hecho que nuestro país llegue a esta fecha con un número de muertos por millón de habitantes que es significativamente menor a la de otros países que no han tomado medidas similares, ha permitido que nuestro país gane tiempo para poder preparar mejor su sistema de salud y para también, y en este sentido aprovechar la oportunidad para saludar, prepararse para ser un país que va a fabricar vacunas contra el COVID-19. En ese sentido, queremos saludar el anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández ayer. Y en este mismo sentido también, siendo que esta es una sesión ordinaria que sucede inmediatamente a un anuncio muy importante como en nuestro país y que también tiene que ver con otro gran esfuerzo que hacen los argentinos y argentinas y que pudo encauzar el gobierno nacional y que tuvo que ver con el acuerdo con los acreedores. Queremos saludar ese acuerdo que lograron desde el Gobierno Nacional, que logró el ministro Guzmán, y en ese sentido aclarar que no nos pone contentos tener que arreglar los problemas que dejaron otros y otras, pero que sí nos enorgullece que hoy haya un gobierno que prioriza a su pueblo, que prioriza la soberanía a la hora de resolver problemas de tamaña magnitud y que nos va a permitir a los argentinos y argentinas ahorrarnos dólares que deberían ser para el desarrollo del país y no para pagarle a estos acreedores. Así que en ese sentido, saludar también el acuerdo alcanzado por el Gobierno Nacional. Y en otro sentido, pero vinculado con otro de los temas que estamos tratando hoy, quería hacer una mención a algo que pasó ayer y que reviste una notable gravedad institucional. Ayer en esta legislatura se celebró una audiencia pública para discutir un proyecto que ahora en breve mencionaré. Una audiencia pública que comenzó con una advertencia de que un juez había dictado una medida cautelar para suspenderla.
Yo quiero aclarar que no fue nuestro bloque el que presentó ese amparo y el que obtuvo esa medida cautelar, pero que sí somos un espacio que entiende que hay que respetar los mandatos y, en definitiva, las instituciones. Y la verdad que preocupa y mucho el bastardeo que se hizo ayer en esta legislatura de las instituciones, de la institución del Poder Legislativo y de las resoluciones del Poder Judicial también. Realmente ya llevada adelante una hora de esa audiencia, todos sabíamos que la cautelar que suspendía esa audiencia había sido notificada a esta legislatura. De hecho, en el transcurso de la audiencia, la secretaria del juzgado subió un acta en la que daba fe pública al expediente electrónico. Yo soy abogada, pero esto es algo que lo puede hacer cualquiera. Entran, lo consultan. Acta, fe pública, de que la legislatura había sido notificada el día anterior, a las 11 de la noche, de que esa audiencia quedaba suspendida. Sabemos todos que en el marco del aislamiento el Poder Judicial ha autorizado el Consejo de Magistratura diversas formas de notificación. Se han aceptado incluso notificaciones por mensaje de texto, así que vaya si era válida una notificación por correo electrónico realizada con tantas horas de anticipación. Y quiero decir que nosotros no podemos permitir que una institución como esta bastardee de tal manera las instituciones, sobre todo porque después hay quienes se rasgan las vestiduras en este mismo recinto hablando de las instituciones, de la división de poderes, de la democracia, y el desprecio que vimos ayer en la audiencia pública por esos mismos principios realmente deja mucho que desear. Pero me parece que esto no es independiente de cuál era el tema de esa audiencia pública, porque quizás si la audiencia pública hubiese sido por otra cosa, la habrían suspendido con muchísima más velocidad. Bueno, de hecho no la suspendieron, pero de nuevo, quizás si esa audiencia pública hubiese sido sobre un tema que no interesaba tanto al oficialismo, no hubiese existido tal show de desconocimiento de las medidas judiciales y casualmente, y hay que decirlo, era una audiencia pública para tratar un proyecto de ley por el cual se pretende vender 13 inmuebles de la ciudad de Buenos Aires, 13 inmuebles de dominio público del gobierno de la ciudad que pretenden ser dispuestos, vendidos, vaya uno a saber a quién, y que parece que está entre las prioridades del Ejecutivo porteño en el marco de una pandemia tratar un proyecto como este. Estamos hablando de nuevo del negocio inmobiliario del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, del afán martillero de los últimos jefes de gobierno que tuvo esta ciudad, que ya hicieron que nuestra ciudad pierda en espacios públicos el equivalente a la superficie de un barrio de Núñez, y que en el medio de una pandemia insiste en contratar un proyecto de tales características que, quiero aclarar, no son inmuebles vacíos, y quiero hacer una mención especial a las familias que viven hace casi 30 años en el inmueble de la calle México, que ayer con total desprecio esta legislatura pretendió avanzar en la venta sin siquiera haberse acercado a esas familias para traerles una solución. ¿Ustedes se imaginan lo desesperante que es la amenaza de un desalojo y aún en el marco de este contexto y encima llevado adelante por el propio Ejecutivo, por el propio Estado, sin siquiera habérseles acercado a dar una solución? Yo esto lo traigo a colación porque no fue una audiencia cualquiera. Fue una audiencia que tiene que ver con el sello característico de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Y lo traigo no solamente por el atropello institucional que significó, sino porque en esta sesión estamos discutiendo también como grandes medidas de alivio económico otros proyectos que de hecho obviamente vamos a acompañar, como la extensión de las licencias de taxi para que puedan continuar con esa actividad. Pero realmente preocupa que contemos con los dedos de la mano los proyectos que hemos discutido acá para aliviarle la situación a los porteños y porteñas. Lejos de eso, discutimos la venta de inmuebles, amenazamos a la familia con un desalojo y acá votamos con proyectos contados con los dedos de la mano que puedan realmente aliviarle la situación a los porteños y porteñas. Esta legislatura votó una ley de emergencia económica que nosotros no acompañamos fundamentalmente por dos cuestiones. La primera, porque no incorporaba ningún criterio de orden de prioridades para la reasignación de partidas. Y en segundo lugar, porque no establecía mecanismos claros de control de esas facultades discrecionales que se le daban al Ejecutivo. Vaya si teníamos razón. Dicho y hecho. En el mismo momento en que se estaba discutiendo esa ley, en el boletín oficial se publicaba un recorte de partidas a los comedores comunitarios. Transcurridas algunas semanas de esa ley, nos encontramos hace 2 días, boletín oficial, contratación directa firmada por el vicejefe de gobierno de esta ciudad, Diego Santilli, para la contratación directa por 32 millones
de dólares con la empresa Telecom. Se ve que para los amigos estamos a tiro con los negocios. $1 millón en disciplinas de tiro. $22.000 en juegos de bowling. ¿Estas son las prioridades del Ejecutivo porteño en el marco de una pandemia? ¿Estas son las emergencias económicas que quiere resolver Horacio Rodríguez Larreta? Porque al mismo tiempo, en los comedores comunitarios, en los comedores que funcionan a lo largo y ancho de esta ciudad, sostenidos por el impulso y la espalda militante de los compañeros y las compañeras, reclaman que las raciones de comida no alcanzan. En las escuelas, los bolsones alimentarios que están llegando tienen productos vencidos. Quiero hacer mención, por ejemplo, a la situación del barrio Sildañez, que viene reclamándole al Ministerio de Desarrollo que por favor tenga bien y tenga la dignidad de incorporar en los bolsones que reparte verduras. Algunas verduras para mejorar. Se dan cuenta, ¿no?, que estamos discutiendo en un recinto que por favor tengan a bien incorporar un poquito de calidad nutricional en los bolsones que le reparten a los... Diputada, disculpe, pero ya lleva más de 10 minutos. Bueno, ya labor parlamentaria. Ya termino. Quiero hacer entonces un llamamiento a que reveamos las prioridades y, como dijimos, nosotros no acompañamos esa ley porque evidentemente las prioridades tenían que estar un poco más claras y porque no había mecanismos de control. Así que voy a aprovechar esta instancia para pedir que se reúna la comisión de seguimiento que se constituyó por esa ley, que lo estamos reclamando y que ni siquiera accedieron a darnos la información, y llamar al gobierno de la ciudad, y con esto cierro, a que revise sus prioridades, porque en estos momentos otras provincias pudieron implementar medidas como ATP, el gobierno nacional también con el ATP, con la IFE, con medidas para aliviar a los comerciantes, y la ciudad de Buenos Aires invierte solamente el 0,12% de su presupuesto en aliviar a los porteños y porteñas, mientras el gobierno nacional invirtió 50 veces más. Sabemos que la ciudad de Buenos Aires tiene los recursos para ayudar a los porteños y porteñas. Les pedimos que lo hagan. Muchas gracias.